Listo, ¿verdad? Perfecto, Kimberly, gracias. Maravilloso. Nada, pues muchas gracias por estar aquí, a los que pudieron llegar, a los que no, pues ojalá que podamos interactuar un poquito más, charlar, como decías, América, en el mes de abril, en la reunión del mes de abril. Es un gusto hoy poder compartir con ustedes este trabajo, que es un trabajo en curso, pero además también es un gusto que me toque la última sesión del 2022, cerrando este seminario. Como bien decías hace ratito, pues por tercer año consecutivo, ¿no? Ha sido mucho intercambio, ha sido mucho enriquecimiento en el proceso de estos 3 años y me da mucho gusto que me toque esta última sesión. Entonces, voy a... Ahora no puedo regresar a las diapositivas. Ahí está. Listo. Ok. Entonces, voy a comentarles un poquito sobre un trabajo que estoy realizando que es una propuesta que les tengo, ¿no? Para discutir un poquito algunos de los temas interesantes que de pronto salen cuando estamos revisando las fuentes y van en el mismo sentido de el año pasado les proponía yo que discutiéramos, por ejemplo, sobre los diferentes agentes históricos no humanos a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro. Esto es parte de la tesis que estoy escribiendo, una tesis doctoral, que se centra básicamente en lo que ocurre a lo largo de los caminos, no solamente el camino real, pero sí tomándolo como columna vertebral, sino también de los caminos transversales, como sugiere llamarlos de pronto Chantal Cramusel, y repensar un poquito qué es lo que ocurre en los caminos, ¿no? Alejándonos de la forma tradicional de centrar nuestras narrativas en los asentamientos solamente. Entonces, al revisar las fuentes históricas generadas por los españoles sobre el proceso de ocupación y formación del septentrión novohispano, es común encontrar retóricas infortunadas que dan cuenta de las vicisitudes y las calamidades que desembocan en el heroico sacrificio por el imperio. Es difícil imaginar que esto ocurrió simplemente con la ayuda del divino y un poco de suerte en la supervivencia de quienes se aventuraron a andar el norte. Una mirada un poco más detenida nos permite encontrar descritos y descritas de manera a veces un poco superficial a los verdaderos agentes que permitieron el avance en la colonización y la formación del Gran Norte de México. Me refiero a los y las intermediarios. La figura del intermediario es una de las que menos énfasis reciben las fuentes históricas, al tiempo que, por lo menos para el caso que nos atañe del Camino Real de Tierra Adentro y otros caminos transversales, es una de las que se encuentra con mayor frecuencia, específicamente sobre la marcha. Es además una de las figuras más complejas de comprender en cuanto a su rol en la sociedad colonial, especialmente en la zona de las fronteras, como es el caso del septentrión. Definida por naturaleza como un espacio sin un poder hegemónico, en donde la lucha es constante y la eficacia del repertorio imperial se desdibuja un poco en favor de la negociación. Las reflexiones que comparto hoy no pretenden ser la reinvención de la rueda en ningún sentido, sino por el contrario, volver a los básicos, volver a, ahora sí que revisar las fuentes en busca de estos actores históricos y su participación en la historia que envuelve al Camino Real de Tierra Adentro y otros caminos. Definamos, pues, lo que aquí entendemos por intermediario. Esta figura es crucial para el Imperio Español, igual que para muchos otros imperios, y son aquellos que establecen las relaciones entre un grupo de poder central y todos aquellos con quienes interactúa. Su función, según la define Yana Yanakakis, es la de unir las micro y las macro políticas, particularmente en aquellos contextos del imperio, de imperios desiguales, inequitativos, pero incluyentes, como es el caso del Imperio Español. En otras palabras, son ellos quienes vinculan al centro o los centros, si así se quiere entender, con las periferias. Para poder asumir lo que desde un ángulo podría considerarse una posición de privilegio, los intermediarios deben también situarse literalmente entre dos o más culturas, sirviendo como puente entre ellas. Es por ello que estos agentes suelen ser bilingües o estar en proceso de serlos.
además de que deben entender la cultura y las estructuras sobre las cuales se sostiene cada sistema. Pero esta perspectiva puede ser también un tanto engañosa, pues como argumenta la misma Yannakakis, con frecuencia los intermediarios son cuestionados por su lealtad a cualquiera de las culturas que conecta y por lo tanto representan en realidad un vínculo bastante frágil en la cadena burocrática de poder del sistema colonial del Imperio Español. Así, la posición de los intermediarios puede ser una de privilegio y poder al mismo tiempo que de mucho riesgo. Es interesante que siendo una de las figuras más constantes en la época colonial, han llamado poco en realidad la atención de los especialistas, sino hasta en tiempos mucho más recientes. A partir de la revisión de las fuentes primarias en el contexto de mi investigación sobre los caminos del septentrión novohispano, propongo una primera categorización en 3 grandes grupos de intermediarios: los nativos locales, las mujeres indígenas y los frailes. Ok, la primera categoría serían los frailes. En el caso del septentrión novohispano, solo es posible hablar de hombres en cuanto a la presencia religiosa institucional, pues destaca la ausencia de mujeres por falta de conventos o escuelas religiosas en la región. Este es en sí mismo un tema que estoy estudiando, pues resulta para mí intrigante el poco interés en fundar conventos o colegios femeninos, diferenciando al norte del resto de la Nueva España y de otros virreinatos españoles en donde su presencia fue fundamental para la consolidación tanto social como económica a nivel regional. En cambio, en nuestra zona de estudio, la presencia de hombres de religión fue crucial para el establecimiento de misiones, entendidas por supuesto como instituciones de frontera, para la conversión de los indígenas, la transformación del patrón de asentamiento, o por lo menos el intento de esta transformación en el patrón de asentamiento, siendo en sí misma su presencia uno de los ejes primordiales de la conquista y la colonización en zonas de frontera. Con tan fuerte presencia, es conocido el rol que en muchas ocasiones estos agentes desarrollaron como intermediarios. Para propósitos de esta clasificación, considero a este grupo dividido en 2 subgrupos. El primero estaría representado por los religiosos de alta jerarquía, que como parte de la cúpula católica que son, en realidad pertenecen también a la cúpula imperial en sí misma. Entre los individuos que podemos colocar dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, los obispos, quienes muestran una clara intencionalidad y motivación con sus recorridos por los caminos, generalmente viajando a lo largo del camino real de tierra adentro como la vía oficial para llegar al norte, destacando justamente el hecho de estar ellos mismos en movimiento al momento de realizar las visitas, a pesar de su alto rango, elevando así una voz, digamos, de autoridad. Siguiendo la perspectiva de Yannakakis, este tipo de intermediarios conecta el microcosmos de su propia experiencia, digamos a nivel regional, con el macrocosmos del imperio, teniendo entonces como centro geográfico la zona fronteriza del Imperio Español. En un segundo grupo se conectan de manera directa los sacerdotes con las comunidades locales de manera cotidiana. La figura de misionero sería el prototipo de este tipo de intermediario. Como lo muestran las fuentes, en algunas ocasiones pusieron particular esfuerzo en aprender lenguas indígenas y atendiendo de esta manera puentes entre Dios y los nuevos conversos, si así se quiere ver. No solo a través de la doctrina, sino fungiendo ellos mismos como padrinos, abriendo caminos al vínculo de confianza que puede implicar el compadrazgo. Es indispensable considerar para la historia del septentrión que los documentos generados por los religiosos son de los cuerpos documentales más grandes con los que contamos para el estudio de esta región, mismos que se conservan en los archivos más grandes como el AGN o el Archivo Franciscano o incluso el AGI, archivos obispales, o hasta los más modestos, los más pequeños, como los archivos misionales y los archivos parroquiales. Estas colecciones nos han abierto una ventana a la perspectiva de los frailes sobre las tensiones y negociaciones que en muchas de las ocasiones se generaron entre indígenas, colonos españoles y ellos mismos. También en muchas de estas ocasiones los frailes, los misioneros, tomaron partido de hecho por los indígenas y ellos intercedieron por los grupos nativos ante las autoridades centrales.
Por ejemplo, en 1707, los jefes de las naciones Queres, Suñis, Tehuas, Gemes, Tanos, Pecos, Picuríes y Taos enviaron una carta al virrey Francisco Fernández de la Cueva, duque de Albuquerque, para solicitar que Francisco Cuervo y Valadez pudiese permanecer como gobernador de la provincia de Nuevo México, dada la bondad que ellos refieren de parte de este último y refiriéndose a él como un padre. En otras ocasiones, estas cartas que buscan establecer un vínculo con el centro representan únicamente a una comunidad en lo individual, como aquella enviada por los Cochiti en 1808 al gobernador de Nuevo México. Y para esto tendríamos que pensar en Cochiti o San Felipe Pueblo, como fue conocido por los españoles desde tiempos de Oñate, como un grupo que fue obligado a pagar tributo en forma de cosechas, algodón y labores, por supuesto como muchos otros. Y en este caso, a través de la fundación de la misión de San Buenaventura, pues ellos los misioneros tuvieron una presencia constante, en ocasiones interrumpida, pero siempre regresaban, y no siempre de manera positiva en este pueblo y en otras regiones. En ambos casos, la función de los frailes misioneros como mediadores ratifica su posición política y social entre las comunidades indígenas y el sistema español, al tiempo que legitima las palabras de sus representados, los indígenas de estas comunidades dentro del sistema social, político y legal novohispano. Los archivos parroquiales dan cuenta también de numerosos registros bautismales y de matrimonio que hacen constar la frecuente labor de estos personajes religiosos en las comunidades indígenas, especialmente de conversos. Pero no por eso se debe asumir que todos los frailes asignados a la zona de frontera estaban satisfechos ni con la asignación ni con el tipo de trabajo a realizar, generalmente atendiendo a más de una comunidad por falta de personal religioso y dadas las condiciones sociales y geográficas fronterizas. En fechas tan tempranas como 1589, el cura de San Demetrio, cerca de Fresnillo, se quejaba de tener que lidiar con los chichimecas, quienes en su barbarie lo hirieron con un flechazo mientras recorría el camino de Nueva Galicia hacia la Nueva Vizcaya. Este desagrado lo manifiesta literalmente en el reporte que él mismo envía al virrey. En este sentido, 2 centurias más tarde, Antonio de los Reyes, en su evaluación de la frontera norte de la Nueva España, plantea que la conversión de los indios debe considerarse como un fracaso por falta de tiempo invertido de parte de los sacerdotes en la misión evangelizadora. Y no necesariamente por una cuestión de falta de vocación, sino porque los esfuerzos que estos personajes hacían muchas veces estaban más bien centrados en procurar alimento, vestido, resguardo, con tal de mantenerlos, por supuesto, cerca de las iglesias y las misiones y alejándolos así de, supuestamente, ¿verdad? Por lo menos esa era la intención del nomadismo inminente que implicaba también salvajismo. Y entonces esto los obligó pues a dejar de lado o en segundo plano su labor misional. Sí, los religiosos fueron mediadores profesionales pertenecientes a un grupo privilegiado de hombres blancos en muchos de los casos, no solo en un sentido fenotípico, sino ideológico, lo que los hace muy visibles en las fuentes históricas. Sin embargo, es importante reconocer que no todos tuvieron la voluntad o la vocación de intermediar. Es decir, la condición de sacerdote, de fraile, de misionero no implica necesariamente la labor de intermediación. Y tampoco fueron ellos los únicos intermediarios que se movían a lo largo de los caminos. Pensemos, por ejemplo, en los intermediarios indígenas. La complejidad social y los patrones de asentamiento que se generaron previos a la llegada de los europeos a la zona fronteriza en el septentrión novohispano no permitieron la negociación con grupos hegemónicos en esta región como ocurriera en otras partes del imperio más hacia el sur. En este sentido, los intermediarios locales que se han identificado en las fuentes también pueden dividirse en dos tipos o en 2 grandes grupos. Por un lado, se encuentran los indios auxiliares, entendidos estos en un amplio sentido. Ya de manera más fina, contamos, por ejemplo, con los llamados indios conquistadores, que fueron parte integral de la avanzada conquistadora en sus varias etapas. Generalmente provenían de Tlaxcala y sus alrededores, así como de la zona otomí en los márgenes de la hegemonía náhuatl. Algunos tarascos y otros tantos identificados simplemente en las fuentes bajo el genérico chichimeca.
Como parte de los conquistadores, estos grupos juraron lealtad a la corona y encontramos su presencia hasta el norte de Nuevo México. Con seguridad en Santa Fe, el capital de la provincia, y, por ejemplo, en San José Gracia de las Trampas, que según sugiere Dana Levin, pudo ser un asentamiento otomí muy al norte de la misma provincia, y esto basado en la iconografía que se presenta en la iglesia del mismo poblado. En este proceso, familias enteras se movilizaron junto con los españoles en su expansión más norteña. En algunos casos, incluso recorriendo la totalidad de lo que ahora identificamos como el Camino Real de Tierra Adentro. En la literatura es sencillo relacionarlos con el topónimo náhuatl Analco, que generalmente se identifica con barrios de indios ubicados espacialmente a un lado de los asentamientos españoles en el patrón de asentamiento que presupone puntos en el mapa que toman como columna vertebral el mismo Camino Real de Tierra Adentro y que caracteriza el proceso de colonización del septentrión desde Zacatecas en adelante. En este caso, podemos hablar del barrio de Analco en Santa Fe. También podríamos mencionar el barrio con el mismo nombre en Guadiana, hoy Durango, y si bien no está dentro de las delimitaciones geográficas que particularmente yo investigo, pues también valdría mencionar el caso de Analco de San Miguel de Allende. Como lo demuestran José Galván y otros autores, los asentamientos de comunidades indígenas asimiladas a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro provenientes del centro de México responden a la intención de crear sociedades mixtas. Estos grupos migrantes fueron los primeros en actuar como madrineros, presentando un modelo de obediencia y vida cristiana. En este sentido, Tomás Martínez Saldaña argumenta que además de su papel como soldados y colonos, los tlaxcaltecas actuaron como ingenieros que promovieron la construcción hidráulica para facilitar así la transformación de los grupos nómadas o seminómadas en la región, para apoyarlos así en su transformación hacia sociedades de naturaleza más bien agricultora, en lugares, por supuesto, como Durango o como Texas, dejando así su impronta cultural y material, además de la genética, como veremos a continuación. Otra categoría dentro de este mismo grupo está representada por aquellos indígenas que recorrieron los caminos hacia y por el septentrión, como trabajadores de las minas que tanto prestigio dieron al norte, ya sea de manera forzada o siguiendo los flujos de clausura y apertura de las minas de acuerdo a la duración de la explotación de las vetas argentíferas. En este caso, la intermediación y los puentes que tendieron estos indígenas mineros, así como otros trabajadores que desarrollaban sus actividades profesionales en torno a esta actividad económica, como los carpinteros, los carboneros, los panaderos, los herreros, etcétera, fue en buen número de ocasiones a través de la generación de vínculos familiares y afectivos a través del matrimonio con mujeres locales, facilitando así su propia asimilación con las comunidades de destino, como se puede comprobar en lugares como Mazapil, Copala, Fresnillo y Charcas, por mencionar solo algunos. Como es posible percibir, estos intermediarios estaban más bien vinculando los modos de vida occidentales con los modos de vida indígenas en el amplio sentido de la palabra. Un segundo grupo puede asociarse con los informantes locales, quienes con frecuencia fungían como traductores y como guías perfectos para los viandantes, en tanto que dominaban el conocimiento de las geografías sociales y medioambientales regionales, los caminos, las rutas comerciales y las condiciones climatológicas en cada espacio por cada temporada. De modo general, es posible ejemplificar esta categoría con los mansos, por solo mencionar algunos, a un grupo en específico, mejor dicho, quienes en el caso del paso del Río del Norte fuesen los primeros en auxiliar a Juan de Oñate en su conquista y colonización de la provincia del Nuevo México. Esto es, repito, solo por poner un ejemplo, pero aquí podríamos agrupar a todos aquellos agentes que a través de sus conocimientos regionales facilitaron la creación de mapas y que ayudaron, por ejemplo, a recabar información como aquella que se presenta en las relaciones geográficas, que en más de una ocasión se centraron en recabar todo lo que tenía que ver con las regiones en más de 3
centurias de vida colonial. Es indispensable puntualizar aquí que en la mayoría de los casos a este tipo de intermediarios se les cuestiona su lealtad y la veracidad de sus palabras bajo el argumento de filiación étnica. Este factor étnico, hace que los españoles mantengan siempre la duda sobre a quién corresponde realmente la lealtad de estos personajes, al tiempo que sus propias comunidades ponen en tela de juicio su cercanía con los grupos de españoles. Ok, pongamos un ejemplo. En 1773, Joseph Tomás, con 15 años de edad, fue capturado por los indios enemigos. Durante este ataque, obviamente indios enemigos entre comillas, ¿verdad? Durante un ataque a la hacienda El Salvador en las estribaciones de Mapimí. Después de un breve tiempo como prisionero, escapó, volviendo directamente con su amo, brindando información detallada sobre la localización de los grupos que lo habían capturado y también explicando cuál era la condición interna de estos grupos que él había podido percibir durante su estadía. Por un lado, los documentos que dan cuenta de su testimonio parecerían evidenciar que este individuo de origen indígena está en el bando de los españoles en la guerra siempre incesante contra estos supuestos indios enemigos, al delatar tanto su localización como la estructura interna de los campamentos y dejando en condición bastante vulnerable a los de su misma sangre, pero al mismo tiempo es sometido a más de un interrogatorio para corroborar sus declaraciones, en tanto que su propia condición de indio pone en duda su lealtad ante los ojos de las autoridades españolas locales. Y uno podría cuestionar esta misma lealtad de parte de un apache cuyo nombre nunca se menciona en los documentos, quien tenía como oficio pagado brindar información sobre indios de diferentes orígenes que deambulaban por los caminos de Nuevo México y sus alrededores en 1758. Este personaje, junto con su esposa, o su mujer, como es referida de hecho, recorrían la región que va desde el paso del Río del Norte hasta Nuevo México y también hacia el lado de San Buenaventura para delatar a sus congéneres que por diversas razones no se hallaban ubicados en un asentamiento en específico, muchas veces porque estaban huyendo de algo. Incluso en varios momentos él o ellos dos recuperaron ganado robado y lo regresaron al presidio del Paso del Norte. Cualquiera aquí se podría considerar válido cuestionar la lealtad de este hombre como lo hicieron tanto los delatados como los presidiales del Paso del Norte en su momento. La dependencia de estos intermediarios locales en realidad no desapareció conforme transcurrió el periodo colonial. Tal y como lo narra Bartolomé Vaca en su reporte sobre problemas entre indígenas en el norte de Nuevo México, este era un escenario bastante común en la región. Y la diferencia entre los grupos indígenas muchas veces estaba detonado, de hecho, por la participación de alguno de ellos, de alguno de los miembros de estas comunidades o pueblos, como intérpretes en las transacciones o en conflictos en momentos tan tardíos como 1825. Sí, ya oficialmente en el periodo independiente, aunque la política y la economía regionales mantenían la inercia colonial. En las líneas más septentrionales de la frontera del Imperio Español, además, se da un fenómeno muy particular en estas mismas notas. Me refiero al caso de los genízaros, entendidos estos como indígenas de muy diversos orígenes, tan variados como apaches, con sus múltiples divisiones internas, comanches, cayoguas, yutes, payuts, birráricas, etcétera, que habían sido extraídos de sus comunidades originales por diversas razones, como por ejemplo la captura y venta como esclavos en un nutrido y muy dinámico mercado regional. Y estos genízaros, o estas comunidades de genízaros, muestran bastante flexibilidad o bastante apertura ante el matrimonio interétnico indígena, ¿no? Para ellos no era cosa novedosa. Estos indígenas también eran convertidos al cristianismo, muchas veces desde las prácticas de la vida cotidiana al ser parte de un núcleo familiar
católico, por supuesto, desde muy temprana edad. Muchas veces eran tomados como cautivos, como prisioneros desde niños, eran colocados, dicen los documentos, aunque en realidad eran vendidos a las familias católicas y ahí pues se desarrollaban, ¿no? Y esta situación genera un fuerte desarraigo con respecto a su grupo étnico particular, pero esta condición indígena también les permite agruparse como una facción muy específica dentro de estas sociedades de frontera. Estos individuos eran además repudiados por sus comunidades de origen por tener duda de sus lealtades, ¿no? Porque ya no pertenecían a ellas, porque no se habían desarrollado de esta comunidad y los consideraban huérfanos. Entonces, esta orfandad es justamente lo que los aglutina como una facción social que consigue mercedes de tierras en más de una ocasión para fundar poblaciones reconocidas en los documentos como genízaras. Tal es el caso, por ejemplo, del pueblo de Santo Tomás de Abiquiu, que se funda en 1754 por una merced. Estas mercedes eran otorgadas de manera estratégica como verdaderos enclaves fronterizos para contener a los grupos bélicos de las grandes planicies, por lo que los genízaros muchas veces eran considerados y deben ser considerados en un sentido muy similar a los indios auxiliares que habíamos mencionado anteriormente. Estos casos muestran con bastante claridad, creo yo, la posición tan compleja en la que se pueden llegar a encontrar los intermediarios indígenas en el norte de México. Bueno, hablemos ahora de las mujeres. Académicos como James Brooks, Ramón Gutiérrez, Julián Navarre, Federico Navarrete, entre otros, reconocen el importante papel que jugaron los matrimonios interétnicos como una vía para la creación de relaciones de parentesco y, en consecuencia, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Alejándose un poco de las visiones tradicionales, aunque no infundadas, de que los varones europeos abusaban de las mujeres indígenas, Brooks propone que, en el caso particular de la zona de la frontera, el concubinato, como el compadrazgo, funcionó como un mecanismo para la adaptación social. Pero es importante que él destaca de manera contundente la agencialidad femenina, es decir, ellas también deciden con quién se juntan, con quién se casan, con quién viven y establecen estas relaciones afectivas. Siguiendo este argumento, dice el autor que él considera que este tipo de vínculos fueron precisamente los que cohesionaron a la sociedad de la zona fronteriza, contribuyendo con la permanencia de los grupos de reciente arribo y en algunos casos incluso garantizando así su supervivencia. De hecho, no es sino la misma reina Isabel quien recomienda a los varones españoles que viajaran a América o bien migrar con sus familias o, en caso de ser posible, contraer matrimonio con mujeres nativas de las tierras, de tal suerte que a partir de este sacramento surgiera una sociedad mestiza, mezclada, pero católica cristiana. Como se presentó hace un momento, para el caso de los genízaros, esta idea de grupos interétnicos unidos por un vínculo matrimonial funcionó muy bien en todos los pueblos de la frontera. De cualquier manera, la documentación refleja también la presencia de las mujeres como otro tipo de intermediarios. En su historia de los descubrimientos de la Nueva España, Baltasar de Obregón, capitán de Francisco de Ibarra, refiere con frecuencia las dificultades que ellos enfrentaban para conseguir guías y traductores. Con una narrativa bastante fluida y muy detallada, Obregón deja ver que las expediciones dependían de la presencia de estos sujetos, hombres o mujeres, que fungían como intermediarios. Tanto los soldados españoles como los llamados indios auxiliares y los indios amigos también fueron fundamentales en la historia de la colonización de la región septentrional de la Nueva España, pero también lo fueron aquellos intérpretes que les ayudaron en todo su camino hacia el norte. La narrativa sobre los intermediarios locales no parece mostrar una preferencia específica sobre los roles de género en el modo tradicional, al menos para el caso del septentrión. Dos ejemplos pueden dar cuenta de esta aseveración, ambas provenientes de los descubrimientos de Obregón. El primer caso ocurre cuando, sobre la marcha, el intérprete masculino que acompañaba a la expedición de Ibarra muere. El grupo recibe información sobre una india cristiana llamada Luisa, quien tenía la reputación de hablar varias lenguas, incluyendo el náhuatl.
Este pasaje ilustra, primero, cómo los españoles valoraban las habilidades lingüísticas de esta mujer indígena, además del hecho de ser cristiana, por supuesto, como un valor agregado de muestra de lealtad. En segundo lugar, deja ver cómo sencillamente estaban dispuestos a sustituir a un intérprete por otro, como si fueran intercambiables, casi desechables, independientemente de su género. Mientras Luisa, una mujer empoderada dentro de su propia comunidad de Ocoroni, podía ser parte de la expedición desde un rol bastante privilegiado, otras mujeres eran parte de esta misma, pero en una posición completamente diferente. Cada grupo de 4 o 5 soldados debía ser acompañado por una mujer que hiciera las prácticas culinarias y las labores domésticas, si así pudiéramos llamarlas, sobre la marcha, así como asistirles en mostrarles cuáles eran los caminos y los senderos por donde podían o debían moverse. Parece que esta función tampoco respondió a los roles de género tradicionales, pues los varones indígenas también podían cumplir con todas estas funciones si ello permitía que las expediciones pudieran mantenerse sobre la marcha o en movimiento. De cualquier forma, habría otra interpretación que podemos sugerir. Quizá estamos frente a la feminización de los nativos indígenas a través de los roles de género tradicionales desde la mirada española. Es un hecho que las condiciones interraciales deben ser vistas a través del lente de las relaciones de poder, en donde la estructura social es reproducida por los varones españoles y las mujeres indígenas, muchas de las veces materializadas en relaciones sexuales no consensuadas que daban como fruto hijos ilegítimos de raza mezclada. Presento aquí 2 casos que pude extraer de las fuentes analizadas hasta ahorita. El primer caso emana del mismo Baltasar de Obregón, quien dice que cuando llegaron a quedarse por un tiempo muy breve en Zaguaripa, en la zona serrana, pues él inmediatamente, bueno, la comitiva sintió inmediatamente un rechazo por los grupos, de parte del grupo de la comunidad, ¿no? de Zaguaripa. Y él después se enteró que esto se debía a que un grupo de españoles había estado ahí antes que ellos y que estos abusaron de las hijas y las esposas de la comunidad, dejando, cito, hijos de indias naturales de allí y de los cristianos que ellos mismos habían muerto. Fin de la cita. Este tipo de actos, por supuesto, habla tanto de las relaciones de poder como de la sexualización de los cuerpos femeninos en las sociedades patriarcales, cuerpos que deben servir, entrecomillado, siempre al sistema de mantener las estructuras. El segundo caso que propongo para ejemplificar este tipo de intermediarios, pues, o este tipo de situaciones, mejor dicho, emana de las descripciones de Carlos Bautista Pino, quien hacia finales del periodo colonial y principios del periodo independiente hace una descripción del Nuevo México decimonónico, y él asegura que uno de los grandes problemas de la región radica en la baja demográfica, y en realidad argumenta que la falta de pobladores se debe a que cito, las indias no quieren parir más de 4 hijos, lo que consiguen con brebajes. Fin de la cita. Aun cuando no se refiere específicamente a la procreación de mestizos, la idea de utilizar el cuerpo femenino para el beneficio del imperio a través del control de la natalidad sigue siendo el mismo. Claro que en este caso, pues, la agencialidad de la mujer sobre su propio cuerpo, o sea, yo decido lo que hago, pues también se vuelve relevante. Es necesario decir también aquí que no solo los casos como los del intérprete anónimo fallecido son casos de fracaso en cuanto a la intermediación. Y para explicar a qué me refiero, pongo sobre la mesa también el caso de Inés, una nativa de la región de Nuevo México, quien fuera llevada como niña cautiva a la Ciudad de México por la comitiva de la expedición de Chamuscado en 1581. Juan de Oñate pide que se le autorice sacar a Inés del convento en donde se encuentra recluida para que le acompañe en su expedición. A sabiendas de su origen, por supuesto, presupone que ella podría servirle o ayudarle como intérprete. La autorización fue aprobada. Inés fue sacada del convento y llevada a lo largo del camino real de tierra adentro por segunda vez. Y todo esto para darse cuenta al final, cuando llegó, de que ella no recordaba, o por lo menos ella argumenta no recordar su lengua originaria. O al menos, nuevamente, esto dice probablemente como un acto de lealtad a
su propia comunidad es interpretativas. Ok. Al explorar la figura de los intermediarios, se abre una ventana para visualizar tanto las relaciones sociales como las relaciones de poder en los márgenes del Imperio Español. Muchas veces estos agentes históricos no aparecen en las fuentes con la relevancia que les corresponde, pero son sin dudarlo clave en la construcción de las redes sociales que se tejieron a nivel regional, permitiendo que los españoles se convirtieran en una más de las facciones en este entramado social que disputó, cuestionó y negoció un lugar en esta vasta área. De manera distinta al arribo de los europeos en Mesoamérica, la región del norte, la región al norte del Trópico de Cáncer no representó un poder hegemónico al cual combatir para ser sustituido por el poder imperial. Aquí, la región en sí misma representó una dificultad mayor por sus condiciones medioambientales extremas, además de estar menos densamente poblada y muy distante del centro de poder geopolítico representado en la Ciudad de México, capital del virreinato, por supuesto. Los intermediarios deben ser entendidos como pieza clave en la construcción de este gran norte de México. Aun cuando estudiar y categorizar estas figuras puede resultar fascinante, encuentro dos problemas principales al hacerlo. Primero, que su presencia en las fuentes coloniales aparece, si bien constante, sumamente dispersa. Probablemente salten a la vista en el momento menos esperado, mientras se lee algún papel viejo, pero no hay duda de que se complica al tratar de darle seguimiento, pues con esa misma facilidad se borran también de las fuentes escritas. El segundo punto tiene que ver con la definición y el reconocimiento de qué es un intermediario. La tabla que presento aquí no es sino una muestra de un trabajo en curso que de ninguna manera pretende simplificar la gran labor de estos agentes, hombres y mujeres, simplemente bajo la categoría, ¿no?, de algún tipo de intermediarios. Por el contrario, propongo una revisión de las fuentes a través de un mecanismo que permita visibilizarlos de manera clara e incluirlos en narrativas más complejas que pongan en tela de juicio la simplicidad con la que se ha planteado la supuesta hegemonía europea en la zona fronteriza del septentrión. Al tiempo que se rastrean informaciones en los archivos tratando de responder a otro tipo de preguntas, quizá de investigaciones concretas, como es el caso de lo que yo estoy haciendo sobre el Camino Real de tierra adentro desde la movilidad y no desde los asentamientos, como tradicionalmente ocurre. Pues muchas gracias. Esto es lo que tengo para compartir con ustedes y muy dispuesta y entusiasmada a escuchar comentarios, preguntas y todo lo demás. Muchas gracias, Kimberly. Preciosa, como siempre, ahí se bajó la cámara. Muchas gracias. Ahora sí, comentarios, dudas, por favor levanten la manito, pueden prender la cámara para que ahora que somos muchos, vamos a tomar la foto general del seminario. Esperanza, por favor. Buenas tardes. Pues primero que nada, felicitar a Kimberly por esta exposición bien interesante, de veras. Ay, perdón, se vino el gato, ni modo. Bueno, hace unos meses acaba de salir publicado un libro póstumo de Raquel Padilla que se llama Mujeres indígenas emisarias de Dios y del hombre. Este libro trae un primer capítulo precisamente de mujeres que tienen el rol de género de ser, ella les llama emisarias, pero seguramente pues también cabe esta categoría de intermediarias. Cita a Luisa de la que estabas hablando, Kimberly, y menciona otros casos, ¿no? Raquel sostiene que este rol de género es prehispánico. A partir de este libro, otra colega de acá de Sonora también, que estudia indígenas, buscó entre los Tohono y entre los Concac, bueno, entre Seris y Pimas Altos,
este rol y también lo encontró. Entonces, pues creo que es una beta que ahorita pues puedes seguir trabajando y van a dar mucha luz sobre este rol de género, pues que realmente sí no lo vamos a ver en la cultura occidental o no es tan común, ¿no? Pero por lo que se está viendo entre los grupos indígenas de acá del noroeste, del norte, pues es un rol que ahí está, pero aunque es muy difícil rastrearlo, ¿no? Porque las voces femeninas, pues son más bien susurros que hay que buscar en estas fuentes. Pues nada más te recomiendo ese libro, a ver si te pudiera dar pues otros datos, ¿no? Al respecto, pero sí gira mucho en lo que tú estás trabajando. Felicidades. Muchas gracias. Sí, de pronto estas mujeres aparecen en todos lados y sí, creo que es un patrón de conducta es un rol, ¿no? Que emana de lo prehispánico, pero es muy curioso también, por ejemplo, Juliana Barlow trabaja para el caso de Texas en específico con con un grupo muy específico, ¿no? Con los CADOS. Pero también yo encuentro en Nuevo México que de pronto dicen, no solamente es la cuestión de género, sino se suma el factor de la edad. De pronto dicen, y esa fuente no la cito aquí, pero de pronto dicen cosas como, y vinieron un grupo de mujeres viejas. ¿Qué es viejo? Pero sí dicen así como cosas así, poco les falta para decir viejas y feas, ¿no? Porque además eso implica quizá que no corren riesgo en el camino, ¿no? Con toda la implicación de la inseguridad de los caminos, bueno, mandan a un grupo de mujeres de autoridad, de mujeres que probablemente no vayan a ser ultrajadas, etcétera, a ser emisarias, a ser literalmente intermediarias entre un grupo y otro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Comentario? O sugerencias también. No conozco este libro de Raquel Padilla, pero ya está más que apuntado para revisarlo. Si tienen más recomendaciones, son muy agradecidas. Yo tengo una pregunta. Rosa. ¿Se puede? Ajá. Bueno, como siempre, pues felicitar esta investigación, además muy novedosa, ¿verdad? Empiezan a salir las mujeres del fogón y eso es muy bueno porque pues desarrollaron tantos papeles, tanta importancia y se empieza ya a hacer toda una investigación en muchos tópicos y eso es pues muy loable que ya se esté haciendo cada vez más. Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes son estos grupos de indígenas madrineros? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo surge este concepto? ¿Y quiénes son los que realmente son grupos madrineros? Yo tengo una idea más o menos de lo que es, pero me gustaría que tú que lo estás manejando, exactamente en qué consiste el concepto y cómo surge. Sí, muchas gracias por la pregunta. Madrinero, de ser madrinas o padrinos, ¿no? En el sentido católico tradicional cristiano que implica el sacramento del bautismo. Y entonces se asume que estos indígenas, al trasladarlos, y me refiero específicamente a los casos más consolidados, se dan entre indios tlaxcaltecas que acompañan a los españoles en sus avanzadas, que se centran en espacios como Sinaloa, como mismo Durango y más hacia el norte, en estas comunidades que mencionábamos también de los barrios indígenas, y ellos lo que tienen que hacer es básicamente servir como modelo, sobre todo en el sentido cristiano, ¿no? Así es como se vive la cristiandad, y como padrinos, madrinas de los indios conversos en este proceso de conversión, pero también de acompañamiento, ¿no? Como tradicionalmente y como hasta la fecha se utiliza en los pueblos, en las zonas rurales. O sea, el padrino es una persona de autoridad, la madrina, por lo menos en mi pueblo, ve uno al padrino, a la madrina y la mano madrina y le das un beso, ¿no? Porque implica toda esta esencia del respeto del modelo de forma de vida, pero también del jalón de orejas de, oye, esto no está dentro de las formas
católicas, de comportamiento, y entonces vámonos por acá, te reestructuro el camino de la vida. Entonces, estos son los grupos ¿qué? Madrineros. Ah, Sí. sí, te agradezco mucho. Sí, en ese concepto era lo que yo tenía, pero a mí lo que me llamó mucho la atención, nosotros, mi esposo y yo tenemos muchos años de vivir en Tlaxcala, y si se fijan, cuando hemos dado pláticas, hacemos muchas referencias a la presencia de tlaxcaltecas, precisamente en estas rutas del Camino Real de Los Tejas, el Camino Real a Santa Fe, porque históricamente se ha minimizado tanto el papel que tuvieron los tlaxcaltecas en la consolidación de lo que se va a llamar el Virreinato de la Nueva España y las Islas Filipinas, que no aparece. Todo el mundo en México sabe del estigma de estos tlaxcaltecas traidores porque se aliaron cuando desafortunadamente ni fueron los primeros, ni fueron los únicos, ni fueron los últimos. Y sí, esto sale mucho a relucir en la tradición oral porque ni siquiera se han tomado la molestia de leer, y no se exalta el gran papel que tuvieron, para bien o para mal, en esta consolidación del virreinato, en la pacificación, colonización, catequización de gran parte del territorio mesoamericano y más allá, como fue incluso hasta Taos en Nuevo México. Entonces, bueno, qué bueno que se está tomando este punto. Tal vez algún día mi esposo y yo hagamos una investigación precisamente sobre este papel de los madrineros tlaxcaltecas, y tenemos una plática en la que al final decimos: el que no tenga sangre de tlaxcalteca, que tire la primera piedra, porque todo el país y más allá, tanto al norte como al sur, hay colonizaciones tlaxcaltecas. Pues muchísimas gracias por tu respuesta y felicitaciones de nuevo. Gracias, no, gracias por la pregunta. De hecho, estaba pensando que si de pronto se siente que la figura del tlaxcalteca en esta labor evangelizadora y colonizadora es como minimizada, muchísimo más ocurre y es uno de los argumentos de la doctora Levin, mucho más ocurre con los otomís, por ejemplo, ¿no? Que también tienen esta fuerte presencia, que también hacen esta misma labor y que no se mencionan en las fuentes. Entonces, hay mucho material, hay mucho que hacer todavía en estas regiones. Nuevo México es una zona, por ejemplo, bastante... los mexicanos no solemos trabajar Nuevo México, es muy curioso, parece que esta frontera tan moderna, tan contemporánea, en realidad afecta también las perspectivas de investigación. Y por otro lado, el comentario que hizo al principio sobre sacar a las mujeres del fogón es curioso porque incluso las mujeres que se mantienen, digamos, en el fogón, como me refiero, como las prácticas culinarias y todo esto, tienen un rol relevante. O sea, todas ellas también son importantes al estar con estos varones a quienes les cocinan, a quienes les enseñan, a quienes acompañan, quién sabe, ¿no? Quizá también con quienes se relacionan de otras maneras afectivas, pues juegan un rol importante a partir de una actividad que consideramos como una actividad doméstica, muchas veces femenina. Sí, así es, pues muchísimas gracias. Gracias, Rosalba. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Nada. Pues felicidades, Kimberly. La verdad que qué bonito que le des participación a esos personajes silenciados, ¿no? Animales y no animales, como mencionaste, que me parece muy acertado, ¿no? Pues bueno, voy a dejar de grabar en este momento.